Extraordinario día, querida soberana, te habla Mónica de León y te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida a El Llamado, un espacio para elevar tu conciencia, reconocer el propósito de tu existencia y recordar la verdad de quién eres. En esta primera sesión descubrirás los bloqueos que te alejan de la abundancia. Cuando yo empecé en mi camino de sanación, de transformación, en mi proceso personal, viví una escasez muy grande, viví una situación en donde el dinero no me llegaba. También viví la situación en donde si me llegaba dinero era muy poco, apenas y para el gasto, o lo que me llegaba, así como llegaba, se iba, ¿no? Viví esa situación en donde tuve miedo y sentí mucha ansiedad y frustración, miedo a y si se me acaba el dinero, y si no gano más, y si no vendo, porque ya había empezado a ser emprendedora, ya era emprendedora, y sé que todas estas situaciones las vivimos y las sentimos. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagas en esta primera sesión es aceptación radical, ¿sí? Es verdad absoluta sobre esa situación en la que tú estás en este momento. Y si tienes dónde tomar notas, te pido que por favor escribas en este momento, escribe qué es lo que más te duele de no tener dinero, qué es lo que más te afecta de no hacer realidad tus sueños, cómo te hace sentir no tener el dinero que deseas, cómo te hace sentir no vivir, no experimentar esa abundancia como deseas, como tú sueñas, esa abundancia de vivir en la casa que quieres, de tener la libertad que deseas, de disponer inclusive del tiempo, del espacio que deseas para ti, para tu familia. ¿Cómo te hace sentir esas situaciones? ¿Y cuáles situaciones específicamente estás viviendo aquí y ahora? Es decir, la situación de en este momento tengo deudas, en este momento no estoy teniendo ingresos, en este momento los ingresos que tengo son limitados, en este momento mi situación es que por más de que me esfuerzo no gano más dinero del que necesito para los gastos. Mi situación actual es que en este momento, por más de que me estoy preparando, de que ya he hecho otros entrenamientos o que ya he leído, porque sé que aquí hay muchas mujeres que ya han venido en un proceso de sanación, de transformación. Sé que aquí hay muchas mujeres que son coach, que son terapeutas, que son maestras de luz, como digo yo, que son mentoras de vida. Y probablemente, aun cuando tengas los conceptos en tu mente, no estás manifestando lo que deseas. También lo sé por experiencia, porque yo lo viví, estuve en esa situación en donde ya vivía mi propósito de vida, sabía muchas cosas sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre cómo manifestarlo, pero aún así no pasaba conmigo, aún así no lo vivía. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque como ya te decía, yo vivía esa situación en donde no tenía dinero, no manifestaba lo que deseaba y ya estaba viviendo mi propósito de vida. Y estuve a punto de renunciar a ese propósito, estuve a punto de renunciar y de abandonar mi propósito, esto que hoy hago, esto a lo que me dedico, para volver a mi anterior profesión, a mi anterior empresa, para volver a lo que yo antes hacía, aunque sabía que lo detestaba. Pero como no estaba teniendo los suficientes ingresos y de verdad que estaba viviendo una situación en la que me sentía absolutamente frustrada. Y entonces mi guía espiritual, en ese momento en el que yo pedí ayuda, más que pedir ayuda fue como tener esa conversación con mi guía espiritual en donde le manifesté mi inconformidad y mi frustración y mi rabia y mi enojo de por qué si yo estaba viviendo mi propósito, por qué si estaba sirviendo a otras personas, por qué si estaba ayudando a otras personas a que se sanaran, a que se amaran, a que fueran felices, por qué yo no lo era, por qué si me gustaba lo que hacía, porque realmente me gustaba, siempre me ha gustado esto, ¿por qué
Aún así las personas no pagaban por mis servicios, no pagaban por mis sesiones, o lo que pagaban era muy mínimo, lo que yo estaba vendiendo era muy mínimo. Y es ahí cuando mi guía espiritual me dice: Mónica, reclama tu herencia. Y pensarás lo mismo que seguramente yo pensé en ese momento. Simplemente, literal, me cogí la cabeza y pensaba en ¿cuál herencia? ¿No? Y le respondí: ¿cuál herencia? O sea, no entiendo. ¿Cuál herencia? ¿De qué me hablas? ¿No? Y con el tiempo y a través de muchas más conversaciones fui entendiendo y fui comprendiendo cuáles eran todos los bloqueos que estaba teniendo y que eran la causa de no recibir la abundancia, de no tener la abundancia y no manifestar la abundancia en mi vida tal como la quería, tal como la deseaba y sobre todo como la merecía. Porque sí, tenemos bloqueos, distorsiones. Entonces, después de haber hecho lo que ya te pedí que hicieras, que es el ejercicio de aceptación por tu situación actual y aceptación de tus emociones actuales en relación a esas situaciones que estás viviendo, es decir, cómo te hace sentir no tener esa abundancia, cómo te hace sentir no tener ese dinero después de haber hecho este ejercicio. Entonces, ahora vamos a ir puntualmente a esos bloqueos que te alejan de la abundancia. Vamos con punto número 1. Entonces, en este punto número 1, uno de los bloqueos más importantes, uno de los bloqueos más grandes que tienen las personas, que tenemos las personas, que yo tuve, que yo viví, que yo experimenté y que tuve que sanar para poder hoy tener la vida que tengo, ese bloqueo es un bloqueo emocional relacionado con tu autoconcepto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El autoconcepto a nivel emocional que tienes acerca de ti. Vamos a ver, ¿qué son las emociones? Las emociones son sensaciones que provienen de una idea que tienes en tu mente o de una verdad que tiene que ver con las creencias o que son creencias que tienes en tu mente consciente o tu mente subconsciente. A través de tener una idea de ti, un concepto de ti, ¿sí? Tienes una verdad, es decir, tú sabes o tú crees saber quién eres, tienes una idea, un concepto, un imaginario de lo que tú eres, un imaginario mental de lo que tú eres. Y probablemente esto es inconsciente en tu caso. Si has hecho ya procesos de autoconocimiento, probablemente sepas y tengas claridad sobre cuál es el concepto que tienes sobre ti. Pero si no has hecho ningún proceso antes, seguramente estás en esa posición donde no tienes ni idea quién eres, no tienes ni idea cuál es el concepto que tu mente tiene acerca de ti, ¿sí? Entonces, ese primer bloqueo es un bloqueo por tu autoconcepto. Un autoconcepto en donde, por ejemplo, crees que no eres merecedora. Y esto puede ser inconsciente. Tú no estás siendo consciente de que no te sientes merecedora. Por eso te hablo de emociones. Tus emociones con relación al autoconcepto, ¿sí? Porque la emoción, entonces, querida soberana, la emoción es la que hace que emitas una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria se sintoniza con una realidad determinada, realidad que estás manifestando hoy. Entonces, si tu autoconcepto o el concepto que tienes de ti, la idea que tienes de ti, la creencia que tienes acerca de ti es que no eres merecedora y esto hace parte de tu mente subconsciente o tu mente inconsciente, ¿sí? Esa idea está generando una emoción de baja vibración en ti. Entonces, de repente vives experiencias como, no sé, alguien te quiere obsequiar algo y tú en tu inconsciente, como no te sientes merecedora, no lo recibes.
El universo te quiere proveer, por ejemplo, darte ese trabajo de tus sueños o darte ese trabajo que quieres, ese trabajo que deseas, pero tú en tu inconsciente rechazas ese trabajo porque sientes que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo, que no eres capaz. Y entonces te invade el miedo y esa emoción, esa sensación bloquea la bendición, bloquea eso que el universo, que la fuente quiere darte y que inclusive tu alma quiere experimentar. Porque tu alma ha puesto en ti los sueños que tienes, los sueños que deseas. Tu alma quiere experimentar abundancia, prosperidad, experiencias extraordinarias, probablemente de riqueza. Tal vez aquí habrán mujeres que simplemente quieren vivir abundancia en donde no tienen ningún conflicto con el dinero, ningún problema y pueden proveer todos sus gastos. Pero también habrán aquí mujeres que desean tener una vida en prosperidad, una vida en donde eres rica o millonaria, ¿sí? Eso depende de lo que cada alma quiere experimentar. Y esto va muchísimo más allá de la mente, mucho más allá. Entonces, en ese bloqueo emocional de autoconcepto, desde tu mente inconsciente o tu mente consciente, te estás autosaboteando, ¿sí? Y estos son procesos que, como ya lo decía, en la mayoría de los casos no somos conscientes. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, yo ya vivía mi propósito de vida, ya trabajaba en lo que me gustaba, en lo que me apasionaba y ya servía a otras personas y tenía en mi mente la idea de que si vivía mi propósito de vida, pues iba a vivir una vida en abundancia, porque es real, es verdad y mis mentores me lo decían, pero yo no lo veía, ¿no? Yo decía, pero ¿dónde está la abundancia que no la veo? Pero claro, yo estaba teniendo un bloqueo emocional por mi autoconcepto. Resulta que yo no creía que fuera una mentora tan buena como para que me pagaran, ¿sí? Te estoy hablando de la creencia que estaba teniendo siendo yo ya una mentora y ejerciendo mi labor. Y aunque me decían, Moni, gracias porque me cambiaste la vida, Moni, gracias porque me transformaste, Moni, no sabes todo lo que me has ayudado y me has cambiado. Y yo veía a mis consultantes y yo veía cómo de verdad se sanaban y empezaban a tener una vida más feliz, una vida mucho más plena. Yo me daba cuenta de eso, pero como en mi mente inconsciente estaba teniendo un concepto de que yo no era buena, que yo, como venía de otra profesión, ¿sí? Entonces mi ego me estaba contando la idea, mi ego me estaba diciendo, no, tú, ¿quién te crees para ayudar a otras personas? No, tú, ¿quién te crees para sanar a otros? Y entonces ese autoconcepto hacía que yo no me valorara. Ese autoconcepto que provenía, como ya te digo, de esa creencia o de esas creencias, porque podemos tener muchas creencias. Entonces, como ese autoconcepto venía de esas creencias, pues gracias a eso o a raíz de eso, mi emoción era una emoción baja. Era una emoción de inseguridad, era una emoción en donde, aunque yo me sentía feliz por lo que hacía, tenía miedo de que de pronto descubrieran que en realidad yo no era tan buena. Y entonces ahí venía el síndrome del impostor, ¿no? Tenía miedo de, y sí, bueno, y puede ser que ahorita la haya ayudado a esa persona, pero qué tal que a las otras personas no las pueda ayudar. Venían todas estas ideas a mi mente y te imaginarás cómo era mi emoción. Entonces era una emoción baja, de baja vibración, era una emoción en donde yo me sentía triste, donde yo me sentía frustrada, donde sentía ansiedad, donde no me sentía suficiente. Y todas esas emociones, producto de ese autoconcepto, pues hacían que se bloqueara la abundancia
que yo merecía. Eso hacía que energéticamente las personas no pagaran, o si tenían la intención de pagar, pues finalmente no lo hacían porque o decidían invertir en otras personas, o porque si me decían vamos a hacer un programa de 4 sesiones, hacían una sola sesión, porque nunca tiene nada que ver con afuera, sino tiene que ver con quienes estamos siendo. Entonces, tu trabajo en este momento es que evalúes cuál es tu autoconcepto, cuáles ideas tienes acerca de ti y cómo te sientes con respecto a esas ideas. Es decir, cómo te hace sentir pensar, por ejemplo, que no mereces viajar por el mundo. Que tú quién te crees para hacerlo, que tú quién te crees para tener más dinero o más riqueza que tu familia. Porque, esa era otra creencia que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese autoconcepto? ¿Cuál es ese autoconcepto que tienes acerca de ti? Haz esta tarea de verdad indagar en ti. ¿Cuál es el autoconcepto que tienes? ¿Te estás amando? ¿Te estás valorando? ¿Estás reconociendo tus dones, tus talentos? ¿Estás reconociendo quién eres en realidad? ¿Te estás identificando con tu personaje, con la identidad, o te estás con esas identidades en donde crees que eres tu profesión, donde crees que eres tu cuerpo físico, donde crees que eres lo que los demás opinan acerca de ti? Y nada de esto es real. Nada de eso es real. Tú eres sustancia divina. ¿Sí? Y de esto vamos a hablar mucho más profundo más adelante. Por ahora es necesario que vayas a este espacio de descubrir cuáles son las emociones que estás teniendo producto de tu autoconcepto y que por las cuales estás bloqueando la abundancia, el dinero, la riqueza, la prosperidad a tu vida. Vamos con punto número 2. Punto número 2. Otro de los bloqueos que te alejan de la abundancia es tus relaciones. Tus relaciones. Tu relación, y vamos a hablar específicamente de la relación que tienes con tus padres o quien haya hecho sus veces. ¿A qué me refiero de padres o quien haya hecho sus veces? Tus abuelos, si fueron tus abuelos quienes te criaron, quienes te educaron, o si fuiste adoptada, entonces también ellos hicieron sus veces de padres, ¿verdad? Pero entonces aquí voy a este punto en donde requieres, para desbloquear tu abundancia, sanar tu relación con padres, mamá, papá y quien haya hecho sus veces. Todos juntos, todos. Tu mamá porque te trajo al mundo, porque te dio a luz, ¿sí? Porque fue ese canal por medio del cual tú haces parte de este mundo en esta tercera dimensión. Sanar tu relación con tu papá, porque aunque haya sido lo que haya sido y haya hecho lo que haya hecho, fue quien también aportó para que tú estuvieras aquí. Puso, y vamos a decir que puso esa semilla, ¿no? Pero es que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Gracias a esas dos personas, a tus progenitores, te hayan educado o no, te hayan criado o no, hayan sido buenos o no, gracias a ellos estás aquí. Gracias a ellos, y quiero que esto lo veas como algo más allá, en el sentido de no te identifiques con tu vida en esta tercera dimensión, planeta Tierra, sino ve a ese espacio de reconocer cómo desde una dimensión,
vamos a decir, energética, desde esa dimensión tú escogiste a tus papás y ellos a ti. Y entonces hicieron acuerdos de almas. Y el plan era que a través de ellos tú llegaras a este mundo, ¿verdad? Y entonces sanas tus bloqueos cuando sanas la relación con tus padres. Sanas esos bloqueos que te alejan de la abundancia cuando sanas tu relación con tus padres. Adicional a eso, el regalo más grande que puedes recibir es que a través de sanar tu relación con tus padres, también estás sanando tu autoconcepto. Tu negocio abundante, la mentoría de negocios que te ayuda a manifestar tu negocio exitoso y abundante desde la esencia en solo 90 días. Conviértete en una emprendedora iluminada, radiante, segura y magnética que conquista los corazones de sus clientes aumentando la conexión, ventas e influencia. Regístrate en www.monicadeleon.co/TNA. Nos vemos dentro. Entonces, si no quieres hacer esa sanación por ellos, hazlo por ti, ¿vale? Hazlo por ti. Entonces, sanar tu relación con padres o cuidadores. Y si esos cuidadores incluyen abuelos, padrastros, madrastras, quien haya sido, sanarlo, sanar esa relación con ellos, perdonar, soltar, aunque te soy sincera, para mí la palabra perdón me parece yo sé que desde este mundo de formas se comprende qué es el perdón. Sin embargo, cuando tú entiendes que mamá, papá o quien tú hayas creído que te lastimó o que no te dio lo que necesitabas, estaban siendo tus maestros, vas a comprender que nada tienes que perdonar. Nada tienes que perdonar. Porque no vivimos en este mundo como si fuéramos jueces o no tenemos ese poder, no tenemos esa potestad de juzgar a nuestros padres y de hecho ni siquiera juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Cuando comprendemos desde una conciencia despierta que cada ser humano que llega a nuestra vida es nuestro gran maestro y que tus padres, por supuesto, son tus principales maestros, tu familia son tus principales maestros para evolucionar en esta experiencia física, humana, terrenal, entonces vas a ese espacio de discernir y de comprender que nada hay que perdonar. Y te mueves a ese espacio en donde todo lo agradeces, ¿sí? Absolutamente todo lo agradeces. Y vamos con, entonces, el tercer punto. El tercer punto, para sanar esos bloqueos que te alejan de la abundancia. Sana la relación que tú tienes con el mundo, ese concepto que tienes acerca del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres esta mujer que está pensando todo el tiempo que la vida es muy difícil, que la vida es lo peor, que la vida es una tragedia, que yo no sé tú para qué naciste, ¿sí? Porque sé que a veces tenemos esas ideas absurdas de no sé para qué viví, esto es muy complicado, esto es muy difícil y entramos en el drama y entramos en la víctima y entramos en el para qué estoy aquí y reniegas. Entonces, así la abundancia no va a llegar a ti, así el dinero no va a llegar a ti, porque estás poniendo una barrera con el mundo. El mundo es absolutamente maravilloso, la vida es absolutamente maravillosa. Yo sé que tenemos emociones densas, difíciles, complicadas, que inclusive la palabra difícil,
la nombro para que se comprenda, pero en realidad ese concepto no existe. No existe el concepto, no es real el creer que la vida es mala o que nos pasan cosas malas. Entonces, sanar esa relación que tienes con el mundo, esa visión que tienes del mundo, ese concepto que tienes acerca de la vida, te va a proveer de una nueva visión y por lo tanto te va a proveer de tener una nueva energía, una nueva vibración. Y esa nueva vibración te va a sintonizar con lo que tú deseas, con lo que tú quieres, con tus sueños. También cuando yo estaba en esa situación donde yo no manifestaba abundancia, creía que la vida era muy difícil. Yo pensaba que la vida era muy difícil, que la vida era de sacrificio, que había que sacrificarnos demasiado. Creía, aunque ya había vivido mi proceso de despertar de conciencia, sí que creo que esto es paulatino y es por etapas, es por niveles. Y que hay que mantenernos porque fácilmente nos dormimos. Y entonces si tú hoy has sentido que has despertado tu conciencia, si tú sientes que en este punto de tu vida has sentido que has despertado tu conciencia, pero de repente entras en el drama, ten cuidado, porque te puedes volver a dormir y nuevamente vas a vivir en la ilusión de la Matrix. Nuevamente vas a vivir en la ilusión del mundo de formas. Y este entrenamiento, todo este entrenamiento, en todo esto te quiero llevar a ese espacio donde despiertas tu conciencia, donde te sales de esta ilusión del mundo de formas, de creer primero que eres una víctima, que todo lo malo te pasa a ti, que el dinero no es para ti o que es muy difícil de ganarlo, que no es posible vivir en abundancia porque nada de eso es real. No es real nada de eso. Entonces, por eso, en este tercer punto, sana esa relación, esa idea que tienes con el mundo. Esa idea de, y yo sé que tu ego te hace creer que el mundo es difícil, que es complicado, que lo malo seguro te pasa a ti, que no eres tan afortunada, que hay otras personas que les va bien, pero a ti nunca te va bien. Todo lo que emprendes no funciona o es demasiado difícil o es demasiado complicado. Puedes estar viviendo comparándote con la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, sanas tu relación primero aceptando esa idea que tienes acerca del mundo, aceptando esa idea que tienes acerca de la vida. Y entonces empezando a ir a tomar conciencia sobre que todo lo que tú vives, todo lo que tú experimentas es para ti, por ti y a través tuyo para tu mayor bien. Todo, aunque te duela, todo, aunque creas que es lo peor, todo, aunque desees no vivirlo, desees no tenerlo, ¿sí? Pero estás experimentando estas experiencias, esas situaciones para tu bien, para tu evolución, porque fíjate, gracias a esa situación has llegado aquí. Gracias a esa situación has llegado a este entrenamiento, has llegado a mi comunidad, has llegado a mí. Y estás en este proceso de sanar, de evolucionar. En este proceso de aprender cómo se manifiesta abundancia ilimitada. Así que te invito a que ahora, si tienes que regresar esta grabación, si tienes que regresar esta sesión, regrésala. Si tienes que volver a escuchar todo esto, hazlo. Haz los ejercicios que te invito a que hagas, que de verdad van a ser un antes y un después para ti en tu vida. Este proceso apenas empieza, entonces no me queda más sino darte las gracias por estar aquí, darte las gracias por vivir esta experiencia y pedirte que continúes y pedirte que sigas haciendo parte de esto.
No llegaste aquí por casualidad, tu alma te trajo a este espacio, así que toma estos recursos para tu sanación, para tu transformación, para tu evolución. Es mi deseo que manifiestes abundancia, es mi deseo que vivas la vida de tus sueños, porque sé que es posible, porque yo hoy lo estoy viviendo. Así que gracias, gracias, gracias. Chao, chao.